Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga en abundancia, a usted y su familia, todo su entorno, y que el Señor escuche y responda el clamor de su iglesia. Cada uno lo que haya puesto en las manos del Señor, que el Señor responda a ese clamor. Bueno, hermanos, antes de iniciar con el tema, declaremos la palabra del verso lema del Salmo 10, el versículo 17, declarémoslo todos en voz alta. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿cómo les fue en el ayuno? Me alegra mucho. Qué bendición. Un sábado de ayuno, sabemos que en los aires se movieron cosas a favor de la iglesia. Bueno, hermanos, el tema que yo les traigo en esta noche le puse como título una sola palabra: misericordia. La misericordia es importante, es indispensable en nuestras vidas. Y la misericordia de Dios es una de las expresiones más hermosas del carácter del Señor. Si usted quiere saber cómo es el carácter de Dios, bueno, una área de su carácter es la misericordia. ¿Y qué haríamos nosotros, hermanos, si Dios no fuera misericordioso? De eso se trata en este tema de esta noche. Y a través de toda la Biblia vemos que Dios está siempre compadeciéndose de la debilidad humana. Dios está siempre misericordioso, perdonando a aquel pecador que se arrepiente, y extiende el amor de Él aun cuando las personas ni siquiera lo merecen. Aún las personas rechazándolo, su amor está extendiéndose sobre la humanidad, porque estamos en un periodo de gracia, un periodo de amor y de misericordia. Y la misericordia del Señor no es limitada, no se gasta, es algo maravilloso. Dice la palabra que su misericordia es abundante y constante. Y gracias a ella Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. Hermanos, porque ¿qué haríamos nosotros si el Señor nos tratara conforme a las cosas que nosotros hacemos? Sería terrible, terrible. Pero Él nos ofrece perdón, el Señor nos ofrece restauración y nos da esperanza. Amén. Entonces, comprender la misericordia divina nos ayuda entonces a conocer mejor el corazón de Dios, a saber quién es el Señor y a vivir de una manera de gratitud, en gratitud hacia el amor tan inmenso que tiene el Señor para con nosotros. Así que yo los invito para que busquen en sus Biblias, en el libro de Isaías, Isaías capítulo 54. Vamos a utilizar este tema, este texto de Isaías, para hablar acerca de este tema. Isaías capítulo 54. El profeta Isaías es usado por el Señor para dar una palabra profética a Israel. Y en el tiempo en que el profeta da esta palabra, Judá está muy mal. Judá está pasando por un momento duro. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, leamos el versículo 1. Dice así la palabra del Señor: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Entonces, en este tiempo, para entender, en el contexto en el que se está dando eso, tenemos que entender algo. El imperio de Asirio, tiene como capital la ciudad de Nínive. Y había venido, ese reino, ese imperio, había venido contra Israel. O sea, contra las 10 tribus del norte de Israel. Y llegan a ese lugar, toman a esas 10 tribus y las someten. Y esas 10 tribus son llevadas por los asirios a Nínive, que es la capital de Asiria, como ya les dije. Entonces, con esa actuación se destruye por completo el reino del norte, se desaparece. Usted sabe lo que es ver 10 tribus desaparecer. Es como decir 10 grandes ciudades desaparecer. No queda. Y de esas 10 tribus solamente quedan
un pequeño grupo de personas. ¿Quiénes son los que quedan ahí? Los ancianos, las personas que están enfermas, las personas que tienen discapacidades y las personas que no tienen mucho conocimiento de algo. O sea, la gente que no es muy capaz. Esa gente, los asirios lo ven como estorbo, no, eso dejémoslo aquí. Y lo dejan ahí. Y toda la demás gente, toda la población, la gente joven, la gente que tenía conocimientos en diferentes áreas, la gente que también tenía grandes habilidades, esa gente sí, esa gente es llevada para Siria. Y es cuando la poca gente, ¿verdad?, que quedó ahí, comienza a darse una situación fuerte, porque esta gente que quedó ahí se comenzó a mezclar con otra gente de otros pueblos que los asirios también habían ido absorbiendo y también tomaban de esa gente que no les interesaba y empezaron a reunir de varios lugares distintos, de varios pueblos diferentes, y los que dejaron ahí. Y de ese grupo de personas es que comienzan a darse una mezcla de gente, y de allí salen los samaritanos. Por eso ustedes ven que en la escritura uno lee que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, porque los judíos decían, estos no son israelitas puros, estos son gente mezclada, gente que tiene otras creencias, gente que tiene otra sangre, gente que no es de la nuestra. Por eso es que se da esa situación hasta en el tiempo de Jesús. Entonces, no pierdan esa cita de Isaías, pero yo sí quisiera leerles el de otro texto del profeta Jeremías. Y en Jeremías capítulo 3, versículo 8, Dios habla y dice cosas muy fuertes acerca de Judá. Y vean lo que dice el versículo 8, Dios hablando acerca de Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Esto es Dios hablando de cómo se estaban comportando el pueblo de él. Y para entenderlo, recordemos que en el Antiguo Testamento Dios habla acerca de la nación de Israel como su esposa. Si usted agarra los textos, hace una comparación y habla de que la toma, ¿recuerdan ustedes? Se la encontró sola en el desierto y dice, la tomé, y habla bellísimo, dice, y la vestí, le puse joyas y le hablé de amores, porque él hace una comparación acerca de su esposa y la toma como esposa, espiritualmente hablando. Pero aquí vemos cómo dice que Israel se fue con sus amantes. Y es hermoso, porque en el Antiguo Testamento Israel era la esposa de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Somos la novia del Cordero. Y eso es hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor sigue sosteniendo sus promesas. Entonces, vienen los asirios por producto de esa idolatría tan fuerte en la que habían caído Israel, ¿sí?, adorando a los dioses paganos y todo eso. Esa es una fornicación, eso es un adulterio para Dios. El darle la espalda al Señor y buscar a otros dioses es exactamente como un adulterio espiritual. Entonces el Señor vio lo que estaba haciendo Israel. Y cuando Dios ve eso, la deja a Israel. Y por eso llegan los asirios y la atacan y es llevada cautiva. Y entonces cuando Judá ve esto, que es el reino del sur, Judá ve que desaparecieron las 10 tribus del norte que fueron llevadas a Siria, que no quedó nada. Recuerden que esto suena muy bonito hablarlo, pero esto son guerras. Hay muerte, hay sangre, hay sufrimiento, hay martirio, hay dolor, hay niños destrozados, mujeres. Todo lo que sucede en una guerra pasó. Judá ve eso y se asusta. Judá lo ve y se asusta y comienza a clamar a Dios. Y ustedes saben que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios manifiesta una característica. Y es la que estamos hablando hoy. Él se derrama en misericordia.
y Él es misericordioso, y Él escuchó el clamor de Judá, y Él detuvo su enojo, detiene la invasión, porque no crean ustedes que Asiria se iba a quedar solamente con las 10 tribus. La idea de los asirios era tomar las 12 tribus, tomar a Israel completa. Pero el Señor detiene a Siria y los asirios no logran llegar a Judá. Judá se salva de esta. Pero resulta que el corazón humano tiende a ser tan terco. Nosotros los seres humanos, hermanos, somos tan tercos que rápidamente se nos olvida cuando el Señor extiende su mano para ayudarnos y pronto se nos olvida y le damos la espalda al Señor. Así sucedió. Judá, el miedo se le quitó, ya los asirios se fueron, ya no hay temor y cayó en la misma mala conducta de Israel. Entonces, esa terquedad hace que caigan nuevamente en idolatrías. Por eso leemos este texto que dice que la rebelde Judá también fue y fornicó. Entonces, Dios parece que estaba ahí solo como para que le solucionara el problema a Judá. Ay, Señor, ayúdame, que vienen los asirios. Pero en realidad su corazón no se volvió a Dios. Entonces se levanta otro imperio, caen los asirios y se levanta un imperio que los domina y son los babilonios. Y entonces Judá, ahora sí, abandonada por el Señor, porque haber actuado tan terriblemente mal por su idolatría, Judá es sometida y es capturada por los babilonios. Babilonia entra y destruye Jerusalén, destruyó todo, ¿se acuerdan ustedes? Destruye el templo, sacó los tesoros del reino, sacó los tesoros del templo, dice la palabra, todo lo que era concerniente a la adoración al Señor, todos los vasos, las copas, todo eso era de oro, eso es tomado y es llevado a Babilonia. Y Dios observó y Dios no los detuvo. Dios permitió que eso pasara. ¿Por qué? Por la rebeldía, por el corazón endurecido, por haberle dado la espalda. Dios lo permitió porque ya Él había dado oportunidad a Judá, pero Judá, en vez de volcarse por completo al Señor, comenzó a buscar a los dioses cananeos. Y Judá dejó de serle fiel a su Dios como la esposa cuando le es infiel a su marido. Entonces recordemos que Dios la miraba así, pero ahora está viendo no a la esposa que ama, sino que ahora Dios está viendo a Judá como la esposa que le es infiel a él y se va tras sus amantes, algo exactamente igual. Entonces Dios permite que vengan estos babilonios, destruyan todo y también se los lleve cautivos a Babilonia. Entonces la consecuencia de todo esto fue el cautiverio, la destrucción, la ruina, el dolor, el sufrimiento. Y es que ese es el peligro de apartarnos del Señor, hermanos. Uno cree que apartarse del Señor, empezar a decir, ya yo conozco de la Biblia, ya yo me sé todo esto. ¿Para qué yo ir tanto si siempre que yo llego, el tema que se habla, yo ya me lo conozco? Y empezar uno a creer que uno es autosuficiente y que uno no necesita del Señor. Y con ideas como, ¿para qué ir todas las semanas a la iglesia? Yo voy de vez en cuando. Yo ya no tengo necesidad de ir. Yo me quedo en la casa. Yo adoro al Señor sola en la casa. Yo no tengo necesidad de servir en la iglesia. Que lo hagan otros. Ya yo lo hice. Que sigan otros. Eso es peligrosísimo porque ahí es donde comenzamos a enfriarnos y a entrar la terquedad en nuestro corazón. Y antes de que nos demos cuenta, el Señor está viendo en nosotros un corazón infiel. Exactamente como las novias infieles. Es muy duro. Pero se nos olvida que somos la novia de Jesucristo. Se nos olvida que nosotros estamos esperando el toque de la trompeta en la venida del Señor. Y se nos olvida que tenemos que estar con las lámparas llenas y con el aceite lleno para que cuando venga el novio nos encuentre despiertos. Amén. No podemos jugar con el Señor porque su misericordia es grande.
pero tampoco nosotros no somos quien para estar jugando con el Señor. Eso es como las novias que son muy bonitas y le juegan de vivas a los novios. No podemos ser así. ¿Qué cosa más fea es eso, verdad? No podemos ser así. Entonces, cuando usted lee la Escritura, usted ve, por ejemplo, en la historia de Israel, que los reyes que permitieron que se cerrara el templo, esos reyes que no vieron la necesidad de buscar del Señor, terminaron ¿en qué? Todos, analícelo, uno por uno. Todos cayeron en ruinas, en miedos, en desánimos, en sufrimientos. Esos son los resultados de alejarse de Dios. Y uno no le da lugar que el Señor se merece y después anda uno preguntándose, ¿por qué es que me pasa esto? ¿Por qué es que me pasa aquello? Señor, ¿por qué ya no te siento? Y es porque nosotros fuimos los primeros en abandonar al Señor. Y esto lo podemos ver en la forma en la que el Señor le habla en este versículo a su nación. Qué lindo es el amor de Dios y la misericordia de Dios, porque volvamos a ver este versículo 1 de Isaías 54, y lo quiero leer nuevamente. Cómo Dios le habla a esta esposa que había sido infiel y le dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Vean lo que le dice el Señor a esta mujer que, digámosle mujer, pero es la nación, para que ustedes me entiendan. A esta nación estéril, la que no daba luz, dice la palabra, la que nunca había estado de parto, la desamparada, esa nación que se había alejado de Dios para ir a buscar a sus amantes, a sus dioses cananeos. Entonces ahora no hay frutos de prosperidad. Vemos cómo esta mujer, el Señor la ve, vieron, desamparada, abandonada, sin hijos, así, sin fruto, en pura soledad, rechazada. Y en ese rechazo quedan expuestas, sin protección. Así quedó Judá en el momento en el que los babilonios fueron a atacarla. Y Judá aún así dice, pero es que yo quiero seguir a mis ídolos cananeos. Yo quiero seguir a mis amantes. Y ese día la esposa le dio la espalda a su marido, o sea, a Jehová, Dios de Israel. Y Dios le dijo, está bien, ¿quieres irte? Bueno, váyase con sus amantes, váyase. Y al igual que Judá, se nos olvidan que cuando Dios está con nosotros estamos bien. Cuando Dios está con nosotros, Él nos está protegiendo, Él nos está cuidando, nos está guardando. Pero cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios, hermanos, en el instante que nosotros nos salimos del redil del Señor, sépalo y téngalo claro, el enemigo está acechando. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. Y el enemigo vino y destruyó, porque la palabra es clara. ¿Para qué vino el diablo? Dice la Escritura. Vino a matar, a robar y a destruir. Eso es lo que nos espera si nos apartamos del Señor. Pero leemos en este verso que Dios le dice a esta mujer, le dice, levanta canción y da voces de júbilo. Esto se lo está diciendo a la Judá que le había dado la espalda. Y quizás Judá, en medio de ese abandono, de ese lugar tan terrible donde estaba ya en Babilonia, quizás las canciones que cantaban eran canciones muy tristes, porque Dios le dice, de voces, pero de voces de alegría, de voces de júbilo, cante, alégrese. O quizás inclusive ya habían dejado hasta de cantar, por el sufrimiento que tenían de haber sido despojados de sus casas, de sus tierras y haber sido llevados como esclavos a Babilonia. Imagínense el susto y el terror de Judá, que esa nación había visto cómo se habían llevado a 10 tribus y esas tribus desaparecieron. Ahora Babilonia vino y hizo lo mismo con ellos. Y ellos seguramente decían, ¿qué va a pasar?
Pero Dios le dice a través de esta profecía, le dice a Judá, regocíjese, cante, porque aunque había sido infiel, aunque había sido rebelde, y aunque había sido dura de corazón como una mujer adúltera, aunque había roto ese pacto que tenía con el Señor viene a traerle tiempos de refrigerio a Judá. Y le trae una renovación a Judá. Le quiere dar un tiempo de transformación y de restitución a esta nación. Dios viene y le dice, bueno, te portaste mal conmigo, me diste la espalda, pero yo te voy a levantar, yo te voy a rescatar, yo te voy a restaurar. Así que comience a alabarme y a cantar con gozo porque vengo a traerte liberación. Amén. Eso el Señor nos está hablando a nosotros hoy, hermanos. Y en este versículo, aquí hay que resaltar la palabra regocíjate. Alégrese, gócese, ya no llore más, ya no sufra más, porque en Dios hay libertad, en Dios hay transformación. Lo que estaba mal, por lo cual estamos sufriendo durante tanto tiempo, el Señor puede enderezar eso que está mal y hoy el Señor se lo está diciendo a usted. Eso por lo cual usted dice, ya no hay forma, esto se echó a perder, ya no hay manera, no sé si será en los matrimonios o con los hijos, no sé si será en la parte económica, con las deudas hasta aquí, pero el Señor puede decir, ya, comience a alabar, porque hay transformación, porque yo soy el Dios de los imposibles. Amén. Y entonces vemos esta palabra, regocíjate, pero leamos el verso 2 para que vea cómo dice. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¡Guau! Y aquí aparece otra segunda frase que también tenemos que analizar. Porque aquí dice, ensancha el sitio de tu tienda. Y cuando uno ve palabras como ensanchar, extender, Dios le está hablando a un pueblo, recuerden, Dios le está dando esta palabra a un pueblo que está cautivo. Un pueblo que no tenía nada en tierra ajena, absolutamente nada le pertenecía, ni siquiera ellos mismos se pertenecían. Pero el Señor dice, no, comiencen a creer que ustedes van a ensanchar las tiendas, se van a extender. No permitan que el diablo les robe esta palabra, hermanos, porque esta palabra es de bendición. Y Dios le habla de un crecimiento, de una multiplicación y de libertad a un pueblo que no tiene nada. Entonces yo puedo estar en un momento difícil. Usted tal vez está pasando por un momento de dificultad. Pero déjeme decirle que ese momento de dificultad que usted tiene, que qué sé yo, vuelvo y le repito, no sé si es un ataque que vino hacia su matrimonio o el diablo está atacando a los hijos o está atacando la salud, las finanzas. Ese momento duro no es su verdad. ¿Me escucharon? Ese momento difícil no es su verdad. Esa es su realidad, pero no es su verdad, ni mi verdad. Y ahí es donde está la diferencia. Porque mi verdad es que yo tengo un Dios todopoderoso. Amén. Mi verdad es que mi Dios me viene a traer libertad. Mi verdad es que Dios viene a restaurar, que Dios viene a restituir, que Dios viene a multiplicar. Esa es nuestra verdad. Y no permitamos que el diablo nos diga lo contrario. No por eso vamos a negar nuestra realidad, porque en nuestra realidad sí, hay dificultades. Pero el Dios que tenemos es mayor que nuestras dificultades. Amén. Y Dios le habla a este pueblo y le dice, le voy a multiplicar en medio de su dificultad. Le voy a dar libertad en medio de esas ataduras que usted tiene. Y el pueblo judío vivía así, vivía en tiendas, en carpas. Por eso es que el Señor le dice, ensancha el sitio de tus tiendas, ensancha tus carpas. Entonces, como ellos vivían en esos lugares, tienditas pequeñas, cuando crecía la familia, ¿verdad? Nacía un bebé, pues había que ensanchar
para tener más espacio. Si usted empezó con su tiendita pequeña y ya va teniendo 4 hijos, entonces había que ensanchar la tienda, había que aumentarla, porque la familia crecía. Y aunque estaban en cautiverio, el Señor les dice: yo soy poderoso para multiplicarlos a pesar de la adversidad. Y yo soy poderoso para bendecirlos a pesar de la adversidad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Extenderse. Amén. Extendámonos espiritualmente. Abarquemos lo que el Señor quiere que nosotros tomemos y no seamos escasos. ¿Vieron que ahí dice? No seamos escasos. Recordemos que nuestra vida le pertenece al Señor, que nuestra familia es de Dios y que nuestro futuro está en las manos de Dios, aunque el diablo nos quiera decir lo contrario. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo nuestro ser le pertenece al Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor con nosotros? ¿Cómo es el plan que tiene Dios? No lo sabemos, pero sabemos perfectamente que los planes de Dios son perfectos y nadie los puede detener. Amén. No hay poder humano, no hay poder demoníaco que los detenga. El plan de Dios se cumplirá a pesar de todo. Entonces el Señor le dice a su pueblo, le dice a su esposa: extiéndete. Y aquí llama la atención que Dios manda a preparar la tienda, a ensanchar la tienda, aunque esta esposa, espiritualmente hablando, esta nación era estéril. ¿Por qué? ¿Qué le dijo a la estéril, a la que no da luz? Ensancha la tienda. Esa es la fe, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ese es el paso de fe que Dios quiere que todos nosotros demos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y usted tal vez hoy no está viendo la solución al problema que usted tiene, pero déjeme decirle que Dios sí. Y usted con los ojos de la fe, usted lo verá. Dios nos va a bendecir. Y no hay ninguna obra satánica que pueda detener lo que Dios planeó para cada uno de nosotros. Amén. No hay diablo que sea más fuerte que el poder de nuestro Dios. Y en este texto estamos viendo que Dios es poderoso para transformar la condición de su pueblo, ¿verdad? Aún en los escenarios más duros, porque vea qué dificultades en las que estaba Babilonia. Esclavo en un país ajeno, sin tierras, sin templo. Absolutamente nada, no tenían nada. Versículo 3. Y le dice el Señor: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Gloria a Dios. Diga: me extiendo hacia mi derecha y me extiendo hacia mi izquierda. Porque el Señor hará que mi descendencia herede naciones. Bendito sea el Señor. La primera parte dice que Dios nos va a extender. Vean, y este es un momento para aquel que esté pidiendo y clamando al Señor: Señor, yo necesito mi casa. Dígale: Señor, tú me estás dando palabra para que yo me extienda. Yo quiero ensanchar esas estacas y decir, como le dijo al pueblo de Dios: tendrás tu casa. Extenderás esas estacas y eso será tuyo. Amén. Pero hay algo más, porque dice: y tu descendencia heredará naciones. Es que el Señor puede levantar a sus hijos, hermanos. Sus nietos, Dios los puede usar grandemente, como hombres y mujeres llenos de la gloria de Dios, que lleven el evangelio a las naciones. Dígame, ¿qué cosa más hermosa sería eso? Ver esa descendencia suya sirviéndole al Señor. Y el Señor le dice: tu descendencia heredará naciones, pueblos, y dice ahí: y habitará las ciudades asoladas. Es como que Dios dice: aunque mi pueblo ha sido disminuido, yo lo voy a multiplicar. Lo que ha sido dispersado por Asiria y lo que ha sido capturado por Babilonia, yo los volveré a traer y los liberaré. Y luego le entregaré las naciones, porque incluso las ciudades que han sido esas asoladas, esas que no quedó nadie, bueno, yo las volveré a llenar.
Y es que Dios tiene el poder para transformar, recuerdan, un desierto, y lo puede hacer en un jardín, lo puede hacer en un valle verde, fructífero. Ese es nuestro Dios. Él puede restaurar lo que ha sido dañado. Él puede restaurar todo eso que se quebró, que se despedazó, que usted dice, ya no hay forma de enderezar el matrimonio, ya no hay forma de enderezar a estos hijos que parecen árboles que nacieron torcidos. El Señor tiene el poder para transformar y liberar. Dios puede sanar ese corazón que ha estado lastimado por tanto tiempo. Un corazón que dice, ya no soporta más la tristeza. Dios trae libertad y lo llena de fe. Dios puede transformar ese corazón y llenarlo de esperanza, llenarlo de gozo. Así como le dijo a Judá, comience a alabar, comience a dar cánticos de gozo y de júbilo, porque todo es posible para nuestro Dios. Amén. Dígame si nuestro Dios no es maravilloso. Dios restaurará con su amor al pueblo oprimido. Y Dios lo hizo. Tomó a Judá, ese pueblo que estaba oprimido, que estaba abandonado. Pero hermanos, déjenme decirle que en el pasado el Señor lo hizo con su esposa Judá. Pero hoy, en el presente, el Señor lo hace con su novia, la iglesia. Amén. El Señor tiene esta promesa vigente para nosotros hoy. Versículos 4 al 6. 4, vamos a leer el 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Y como les dije hace un rato, se los repito nuevamente, nuestro futuro está en las manos de Dios. Y cuando la iglesia clama a Dios, Dios se manifiesta con su poder. Y usted puede estar abandonado, usted no puede tener a nadie en este mundo, pero si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Amén. ¿Quién más defensa que nuestro Dios? Ese clamor tiene que ir acompañado de fe y no de miedo. Ese clamor de la iglesia tiene que ir con fe, creyendo que tenemos un Dios poderoso y no con dudas. ¿Será que? ¿Será que sí? ¿Será que Dios puede? ¿Será que no puede? Y dice, no serás confundida, dice en la palabra. Porque a veces el diablo, ay hermanos, el diablo es bueno para lanzar esos dardos. Malos pensamientos, preocupaciones, angustias. Pero dice el Señor, no serás confundida. No nos dejemos confundir por las mentiras de Satanás. Y es que la confusión va de la mano del miedo. ¿Usted ha visto? Llega un dardo del diablo y usted comienza a darle vuelta y de pronto su corazón se llena de un temor tan grande al futuro. ¿Qué va a pasar? Dios mío, con este hijo, ¿qué va a pasar? Con esta hija, ¿qué va a pasar con mi situación? Y cuando yo dentro de unos años, y ya comienza uno a darle vueltas y a pensar. Pero el Señor dice, no sean confundidos. Enfoquen su mirada en las promesas del Señor. Versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Quién no dice gloria a Dios? ¿Quién es su marido? Aquí no está diciendo que mi marido es el qué sé yo, qué le digo, el regidor, o es el ministro, o es el diputado. No, mi marido, dice, es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. ¿Quién toma esa palabra? Yo la tomo en el nombre de Jesús. Él es nuestro marido, Él es el que nos defiende. Él dice, Él es nuestro Redentor, el Santo de Israel. Hermanos, usted no está solo ni sola. El Señor está con nosotros. Amén. ¿Cuál miedo entonces? Dígame. ¿Cuál miedo si de nuestro lado, como marido, tenemos a nuestro Señor, Jehová de los ejércitos? Y los ejércitos de los cielos, hermanos, están a nuestro favor. Nuestro marido es el Dios de toda la tierra. Ah, pero el diablo nos lanza temores, ¿verdad? ¿Y usted sola qué va a hacer? ¿Y usted solo? ¿Y usted? La vejez. Y ya todo el mundo se va y usted va a quedar sola y usted va a quedar solo. Nada, nuestro marido es nuestro Señor, que no nos abandona nunca. Versículo 6, hermanos, sigamos leyendo. Porque como a mujer abandonada
y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. En estos versos aquí encontramos varias expresiones de Dios. Lo primero es que le dice, no temas. Leímos, ¿verdad? También decía, no serás confundida. Así que tenemos que tener claro, tenemos que reprender en esta noche el miedo en el nombre de Jesucristo. Tenemos que reprender la confusión en esta noche en el nombre de Jesús. Que salga de nuestra mente y de nuestro corazón todo temor y toda confusión en el nombre de Jesucristo. Y entonces, sin miedo y sin confusión, entonces ahora sí tendremos el discernimiento espiritual para comprender, para entender y tomar decisiones claras y correctas como el Señor las quiere. Y nos dice, porque Jehová, Dios tuyo, está contigo. No temas, no habrá confusión. No te avergüences por la afrenta, no te avergüences por la calumnia o por la deshonra, porque el diablo también tiene sus instrumentos para atacarnos con esas cosas. Y dice, como a mujer abandonada y triste de espíritu. Esta expresión aquí lo que está reflejando es un dolor terrible. ¿Ven ustedes? Una mujer que está abandonada y encima de que está abandonada, está triste de espíritu. Eso es cuando ya uno por dentro está quebrado. Un dolor profundo es lo que refleja esto. Alguien que se siente tan solo, tan rechazado, que ya no tiene esperanza. Israel había experimentado las consecuencias de un alejamiento de Dios. Y parecía que ya había sido abandonada. Así se sentía. Pero el Señor no la había olvidado. Él la llama nuevamente mostrándole el amor y le dice, mi amor todavía está vigente. Es exactamente igual que el marido que va y busca a la esposa que le falló y le dice, bueno, aquí vengo nuevamente, vengo a buscarte. Y dice la palabra, como a la esposa de la juventud que es repudiada. En la cultura de esta época, una esposa rechazada, que su marido, repudiada es exactamente igual que decir divorciada. El marido le daba una carta de divorcio, la repudiaba. Y entonces, esta esposa rechazada sufría una aflicción emocional terrible. La misma sociedad la veía mal. Esta mujer falló y su esposo no la quiere. Entonces Dios usa esta figura para ilustrar cómo era que se sentía Israel en ese momento. Y aquí no es que Dios está probando el repudio, sino que está usando la imagen para transmitir la intensidad del dolor que estaba sufriendo esa nación, la intensidad de la pérdida que estaba sintiendo el corazón de Israel. Y la clave aquí, linda, preciosa, es que dice, llamó. ¿Vio? Te llamó Jehová. Y vemos entonces aquí que Dios es el que toma la iniciativa, ¿se dan cuenta? Dios es el que decide buscar a Israel y restaurarla nuevamente. No deja del Señor a su pueblo en la tristeza. Dios no deja a su pueblo en el dolor, sino que lo invita a volver nuevamente. Un llamado divino que se llama gracia. Un llamado divino, que es lo que estamos hablando hoy, misericordia y reconciliación. Y este versículo revela un corazón precioso que tiene el Señor, un corazón compasivo, porque siempre se nos ha querido mostrar que Dios es un Dios duro, cruel, que está deseando castigar al que falla. Aquí estamos viendo cómo nuestro Dios es un Dios de amor, de compasión. Y aunque el pueblo le había sido infiel, Él no lo abandonó completamente. Después de la disciplina, entonces viene la restauración. Y Dios ve el dolor de los quebrantados. Y si usted se siente así y dice, Señor, te he fallado, el Señor nuevamente nos llama a su presencia. Hay restauración. Yo puedo estar muy mal. Yo puedo haber hecho cosas terribles. Pero eso no significa que yo no sea candidato para que Dios me llame. Usted puede haber hecho cosas que uno dice, Dios jamás arruiné mi vida. Y ya Dios no me va a ver, ni me va a usar. Pero el Señor le dice, yo te llamo nuevamente.
Y más bien es lo contrario, ¿verdad? Esa condición nos hace candidatos, mejores candidatos para el llamado de Dios. Porque la Biblia dice que Dios llama a lo vil y a lo menospreciado del mundo. Y déjeme decirle que ustedes y yo estamos aquí no porque reunamos condiciones extraordinarias. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Porque un día estábamos cautivos. Y recuerde, cuando andábamos nosotros cautivos por el diablo, atados por Satanás, oprimidos por el pecado, caminando en la oscuridad y yendo derecho al infierno sin entender ni por qué, ni cómo, ni de qué forma nos salíamos de ahí. Y el Señor un día, por su misericordia, nos alcanzó y por su gracia nos llamó, nos lavó con su sangre y nos perdonó nuestros pecados. Amén. Y entonces hoy perseveramos porque en Cristo encontramos su misericordia. Versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Vean qué cosa más hermosa. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Durante el exilio el pueblo sintió que Dios se había olvidado de ellos, que Dios los dejó solos. ¿Cuántos años estuvo? 70 años estuvo Judá en Babilonia. Una cautividad de 70 años y el Señor les dice, fue apenas un breve momento. Fue apenas un breve momento que te solté. Y en ese breve momento, Jerusalén fue destruida. El templo quedó en ruinas. La nación había sido llevada cautiva. Y sin embargo, Dios llama a ese periodo un breve momento. Comparado con la eternidad, dígame si eso no fue apenas un breve momento para todo lo que Dios tenía planeado. La vida que usted ha llevado, tal vez usted diga, mi vida ha sido tan dura, que si yo me pongo a contarle mi vida, y esto, y esto, y aquello, y lo otro, pues déjeme decirle, eso apenas es un breve momento para la grande bendición, la gloria y el gozo que vamos a vivir nosotros en el cielo con el Señor. Así que esto no es como, este tiempo en la tierra no es un tiempo para que nos quejemos, sino para que nosotros perseveremos y estemos en la presencia del Señor gozándonos de la real bendición que Dios tiene preparado para usted y para mí. Amén. Nada de quejas, hermanos, démosle gloria a Dios. ¿Qué dijo el Señor al principio? Cantos de júbilo y de gozo, porque lo que nosotros recibiremos será mayor del breve momento de sufrimiento que hemos tenido aquí en la tierra. Amén. Entonces, esto no quiere decir que también esta gente no sufrió, ¿verdad? Pero Dios le tenía cosas hermosas. Y entonces, ese tiempito, ese breve momento, como que se detuvo en el plan de Dios. Y esto nos enseña de que esos breves momentos por los cuales pasamos nosotros son periodos de disciplina que Dios utiliza por su misericordia hacia nosotros. Porque si el Señor no utilizara esos periodos de disciplina, ¿cómo vamos nosotros a entender? ¿Verdad? Pero después de ese breve momento le dice cosas maravillosas, le dice, te recogeré. Y Dios no dice simplemente, te permitiré volver. No fue que Dios le dijo eso. Como que le dijera a su esposa, bueno, véngase, ¿qué queda? Y se queda ahí usted. No, Él le dice, te recogeré. El mismo Dios que disciplinó a su pueblo también le da una iniciativa de restaurarlo. Amén. Como un pastor cuando reúne sus ovejas, ¿verdad? ¿No lo siente usted así? Que con amor comienza a llamar una a una para protegerlas, para tenerlas en su redil. Puramente como un padre de familia que recibe a su hijo que regresa. Y el padre de familia corre, o la madre, corre a abrazar al hijo que hace tiempo que no veía. Exactamente es igual. Dios salió al encuentro de Israel. Y dice, ¿cómo salió? Con grandes misericordias. Con grandes misericordias. ¿Vieron? Te recogeré con grandes misericordias. No dice, bueno, yo te recogeré con misericordia. No, es que ni siquiera dice así. Dice, te recogeré con grandes misericordias.
Y este versículo muestra que Dios puede disciplinar a sus hijos, pero nunca nos deja de amar. Y usted dirá, Señor, fallé, Señor, y estoy pagando las consecuencias. Pero en su amor Él está allí, tratando y esperando que usted se vuelva a Él, para que Él pueda extender su mano, tomarlo y levantarlo donde usted está. Cuando Dios corrige, no lo hace para destruir, hermanos. La corrección de Dios es para restaurarnos. Versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Díganme si estas palabras no son hermosas, hermanos. ¿No le conmueven a usted? Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, nada más. Dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Dios no está negando que no se molestó. Dios no está diciendo, yo nunca me enojé. No, sí, Dios se molestó con Israel. Israel había pecado y había cometido un pecado grave por haber caído en la idolatría, por haber caído en la injusticia, en la rebelión, en haber roto el pacto, puramente como cuando se rompe el matrimonio. Pero vean que Dios dice, tuve apenas un poco de ira. No porque el pecado fuera pequeño, sino porque la ira de Dios es limitada en duración y en propósito. Y dele gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Qué haríamos nosotros si la ira del Señor se encendiera con fuerza, hermanos? Porque Dios no vive enojado contra los suyos para siempre. Eso es completamente diferente. El Señor es completamente diferente a nosotros, ¿verdad? Como dice el salmista, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. La ira de Dios es una respuesta santa al pecado. Dios no se molesta por nosotros porque simplemente estaba de mal humor. No, es porque le fallamos. No, la ira de Dios no es un arrebato emocional como nosotros, ¿verdad? Que amanecimos emocionalmente mal, entonces peleamos con todo el mundo y hasta le damos una patada al perro. No es así la ira de Dios. Dios no es que pierde el control como esos padres, ¿verdad? Que cuando se enojan, Dios santo, hay que quitarle el chiquillo porque si no lo quiebra. Ese no es nuestro Dios. Y dice la palabra, escondí mi rostro de ti. Y en la Biblia, el rostro de Dios simboliza su favor, su presencia, la bendición, porque nosotros sabemos que el Señor está observándolos, nos está viendo, Él conoce nuestras necesidades. Y cuando Dios esconde su rostro, significa que Él retira temporalmente la manifestación de su favor. Hermanos, dígale, Señor, yo no quiero nunca hacer que tú quites tu rostro de mí. Vea, en serio. Dígale, Señor, no quiero que tú escondas tu rostro. Yo quiero que tú me mires siempre. Israel experimentó este exilio. Y en ese exilio, Israel sentía que Dios había quitado su rostro de ellos. Parecía como que Dios había callado y no hablaba. Ya no intervenía en favor de ellos. Pero con misericordia eterna, dice la palabra. Y es que la misericordia es mucho más grande que su juicio. La disciplina es una herramienta, la misericordia es parte de su carácter. Y vemos que Dios no se presenta aquí como un juez. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo se presenta? Se presenta como redentor. Dice Jehová, tu redentor. Un redentor era alguien que intervenía para rescatar, para liberar o para recuperar lo que se había perdido. Ay, hermanos, cuando nosotros andábamos perdidos, Jehová, nuestro redentor, llegó a salvarnos. Israel había fallado, pero Dios seguía siendo su redentor. La restauración no dependía de la perfección del pueblo, sino que Dios es fiel a lo que es Él. Por su propia fidelidad, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y para un creyente este texto es un recordatorio de que cuando Dios corrige, no lo hace para destruirnos,
ni para rechazarnos, definitivamente. Detrás de la disciplina sigue estando el corazón del Redentor ahí. Dios nunca deja de mirarnos como Redentor. Y la ira dura apenas un momento, pero su misericordia permanece para siempre. La mayor muestra de su misericordia, ¿recuerdan ustedes? ¿Cuál es la mayor muestra de la misericordia de Dios? La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario para salvarlo a usted y salvarme a mí. Esa es la mayor muestra de su misericordia y de su amor. El Salmo 103, en el versículo 8, dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, démosle gloria a Dios, porque qué tal fuera al revés, que sea lento para la misericordia y grande en ira. ¿Entienden, hermanos? ¿No se dan cuenta lo maravilloso que es nuestro Dios? ¿Y por qué aún así nos cuesta tanto acercarnos a Él? Nuestro Dios es maravilloso. Él tiene bendiciones para nosotros que sobreabundan y nosotros ni cuenta nos damos. Y David aquí no está hablando de algo que escuchó. Es que dicen que la misericordia de Dios es grande y que Dios es lento para la ira. No, él no lo está diciendo así, como de oídas. Aquí David está alabando a Dios porque él mismo ha experimentado personalmente eso. Después de recordar cómo Dios lo perdonó, cómo Dios lo sanó y cómo Dios lo levantó en medio de sus errores y le dio grandes beneficios. Y dice la palabra aquí, inicia diciendo misericordioso. Y es que la misericordia de Dios se manifiesta cuando Él ve la miseria humana, cuando Él ve la necesidad, cuando Él ve la debilidad, entonces ahí Él actúa con compasión. Y Dios conoce nuestras luchas. Es que Dios no es indiferente a nuestras luchas diarias. Él conoce nuestros errores, nuestras limitaciones. Él sabe lo que sufrimos. Y en vez de tratarnos con dureza cada vez que fallamos, Él está allí extendiendo su mano para ayudarnos. Esa es su misericordia. Y la misericordia significa que Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. No crea usted que el Señor se alegra verlo usted sufrir. Pero además dice que Él es clemente. ¿Vieron? Clemente es Jehová. La clemencia nos habla de la gracia inmerecida. Dios no solo tiene compasión del necesitado, sino que además le concede el favor al que ni siquiera se lo merece. Es que ese es el asunto. Dios no es que es bueno con los que son buenos, es que el Señor, dice la palabra que el sol y la lluvia, Dios todo lo manda aún sobre todos, buenos y malos. Y el amor de Dios es tan grande que está allí esperando. Y David sabía bien lo que era recibir la clemencia. Después de que sus pecados, Dios descubrió que Dios estaba dispuesto a perdonarlo. Y el Señor está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente, pero sinceramente. No un arrepentimiento de boca, no. Es cuando usted siente el peso del pecado y usted dice, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Yo, Señor, he estado actuando mal todo este tiempo. Inclusive, Señor, perdóname porque yo te he culpado por las cosas que me pasan. Y he dicho, Señor, es tu culpa, ¿por qué no me ayudas? Tenemos que reconocer que hemos fallado y decirle, Señor, perdóname. Y en ese momento, cuando usted se sincera con el Señor trae transformación, cambio y libertad. Dice que Él es lento para la ira. La paciencia de Dios es extraordinaria y nadie lo puede negar, ¿verdad que no? ¿Cómo ha sido paciente con nosotros? Fallamos una y otra y otra y otra vez. Él es paciente, pero déjeme decirle que esto no significa que Dios ignore el pecado que cometemos. Por eso no podemos tampoco, es que como Él es tan lento para la ira y sigo pecando. No puede ser. Esto significa que no responde rápido. Porque hermanos, ¿qué tal nosotros falláramos inmediatamente cayera el rayo ahí en ese instante? Él nos advierte, Él nos llama
a la atención, Él llama al arrepentimiento, Él manda palabras con profetas, con personas, con amigos, con el Él está constantemente llamándonos para que nosotros nos volvamos a Él. Eso es lo que significa, Él es lento para la ira. La paciencia de Dios no es una debilidad, hermanos, es una muestra de amor. Y dice la palabra que es grande en misericordia. Y aquí David no dice simplemente que Dios tiene misericordia, sino que dice que es grande en misericordia. Su amor supera la capacidad de nosotros de poder medir. No podemos ni siquiera imaginarnos la grandeza de su misericordia. Y cuando el pecado aumenta, la misericordia de Dios sigue siendo aún más grande para aquel que se vuelve al Señor con un corazón arrepentido. Y usted puede ver aquel que mató a 20, que mató a 40, y si entregó su corazón al Señor, la misericordia de Dios lo envuelve y lo transforma, y esa persona va al cielo. Y es que Dios no es un juez severo, la verdad. Dios no es un juez que busca castigar a la primera oportunidad. Tampoco es un Dios indiferente al pecado. Tenemos que entender eso. Él es santo, Él es misericordioso, Él corrige con paciencia, Él juzga de una manera justa y le encanta, se deleita en mostrar compasión para con nosotros. Ese es nuestro Dios. Y lo que nosotros acabamos de leer, porque ahorita estábamos en el Salmo, pero en Isaías 54:8 encaja perfectamente con lo que dice este Salmo. Ahora, como les digo, tampoco podemos abusar de la misericordia de Dios. No puede ser que nosotros estemos constantemente tentando a Dios, a ver hasta cuándo se le gasta la misericordia. Ay, hermanos, porque déjenme decirle, Dios de pronto pone un hasta aquí. De pronto pone un hasta aquí. Véanlo en el pasado. Sodoma, Gomorra, diluvio. De pronto la misericordia de Dios dice, ya no más, ya está jugando demasiado conmigo. Así que no esperemos ni tentemos a Dios a ver hasta dónde nos llega la misericordia del Señor, hermanos. Pero cuanto a la naturaleza divina, sí tenemos claro que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Verso 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Qué dicha que Dios es así. Un padre amoroso corrige a su hijo para ayudarlo. Dígame, los padres de familia, ¿usted corrige a sus hijos para maltratarlos? Y si usted corrige al hijo, porque el hijo actuó mal cuando tenía 14 años y ahora que tiene 30, usted sigue reclamándole eso. Así no es nuestro Dios. Él no está constantemente en conflicto con nosotros por pecados que ya le pedimos perdón. Dios corrige para sanarnos. Pero nosotros como seres humanos muchas veces guardamos resentimientos 40 y 50 años. Uy, es que viera que cuando yo tenía 14 me dijo eso. Uy, eso todavía me duele y no lo perdono eso. Así somos nosotros, ¿verdad que sí? Pero el Señor no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Así somos, tristemente, y a veces no entendemos el carácter de Dios, porque nosotros recordamos las cosas, mantenemos vivo amarguras ahí clavadas en el corazón, y el Señor dice, suéltelas, yo quiero sanar. No, yo quiero vivir con esta amargura porque me acuerdo y hasta que me hierve la sangre. Así somos, pero Dios no es así. Su enojo contra el pecado es real. Ténganlo claro. El Señor se enoja contra el pecado, porque Él es santo, pero no lo conserva indefinidamente. Todo aquel que se arrepiente de corazón y le dice, Señor, perdóname por esto que hice, el Señor borra ese pecado. Amén. Dice la Biblia que lo toma
esos pecados y los lanza en el fondo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Pero para que eso pase, tiene que haber un arrepentimiento genuino de parte de nosotros. Y cuando Dios perdona, no es que sigue acumulando y acumulando cargos. Y cuando Dios perdona, no es que después nos va a sacar la lista de todas las cosas. El propósito del Señor es reconciliarnos con Él, no mantener una enemistad con nosotros. Y ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Y Dios mira a Judá en medio de ese cautiverio y le dice, bueno, Judá, he vuelto, vengo, voy a perdonarte, te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Voy a quitar esa afrenta, te voy a poner en lugares de privilegio. Y vas a olvidar el dolor, vas a olvidar el sufrimiento, vas a olvidar la tristeza, porque yo te la quitaré de tu corazón. Y dice el versículo 10 y 11. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Uy, hermanos, si Dios tratara estrictamente según nuestros pecados, nadie podría permanecer delante de Él. Vea, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué tal el Señor actuar así? Nadie se salvaría. Cada persona ha fallado de muchas maneras. Sin embargo, Dios no responde a nuestros pecados con todo el castigo que nuestros pecados se merecen. ¿Me entienden? Es que la verdad, hermanos, nosotros en nuestros pecados de verdad que merecíamos la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Pero el Señor aún así tiene misericordia y nos quiere salvar. Ahora, eso no significa que ignore el mal. Recuerden, cuando usted peca, no es que el Señor está diciendo, voy a dejarle pasar eso. No se lo voy a tomar en cuenta. No, Él está esperando que usted le pida perdón y Él en su misericordia nos perdona. Dice la palabra, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y aquí nos da una imagen como de una deuda, ¿vieron? Pagar conforme a nuestros pecados. O sea, como que nuestros pecados han acumulado una cuenta con Dios, que nosotros mismos no podemos pagarla nunca, hermanos. Y cada vez que uno peca, la cuenta se hace más grande. Sin embargo, Dios no nos ha dado la retribución completa de nuestras faltas. Las faltas que merecen de veras castigo. Y a lo largo de la historia de Israel, el pueblo se rebeló muchísimas veces. Pero Dios siempre, siempre mostraba su paciencia. Igual con nosotros hoy. Esto entonces nos revela que la relación de Dios con su pueblo no se basa únicamente en la justificación, sino también en su misericordia. Por eso este tema es tan importante. Dígale cada vez que usted ore, dígale, Señor, acudo para que derrames sobre mí. Clamo por tu misericordia, Señor. Clamo por tu misericordia. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, dice la palabra, y es que cuando uno levanta la vista al cielo, nosotros no podemos medir la altura, ¿verdad? ¿Cuánta altura tendrá eso que ven nuestros ojos? No lo sabemos. No la podemos medir. Parece infinito. Entre más vemos y vemos, no se acaba. Pues así de grande es la misericordia de Dios. Practique eso. Cuando usted esté orando, mírese al cielo y diga, así de grande, Señor, es tu misericordia. David está diciendo aquí que no existe una medida humana para abarcar esa magnitud de amor, y es cierto. Nosotros no lo podemos entender. Y dice la palabra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y aquí temen, no es que nosotros le tengamos terror a Dios, ya eso se los he dicho muchas veces. Dios espera de nosotros que nosotros le tengamos reverencia, le tengamos respeto y sumisión a Él. Y sobre quienes le temen, dice, Dios ha engrandecido su misericordia. O sea que si usted vive en reverencia, en respeto al Señor, Dios aumenta su misericordia para con nosotros. Amén. No dice que Dios da misericordia en pequeñas cantidades, sino que dice, las engrandece aún más. Él las derrama generosamente, sobre todas las personas que confían en Él. Y para terminar, vean lo que dice
Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Por qué el Señor no nos ha fulminado? Porque sus misericordias nunca decayeron. Y dice el verso 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada vez que usted abre sus ojos en la mañana, una gran dosis de misericordia tiene preparada el Señor para con nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. Así que este es un momento para hablar con el Señor. ¿Verdad que sí? Este es un buen momento para agradecerle al Señor por su gran misericordia. Es un momento para decirle: Señor Jesús, yo te necesito tanto, Señor. Señor, yo reconozco que sin ti nada somos. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso conmigo. Gracias, Señor, por ese amor tan inmerecido. Gracias, Señor, por esta palabra, porque tú nos dices: yo soy un Dios misericordioso. Y hoy reconocemos que es tu misericordia la que nos ha sostenido. Gracias, Señor, porque un día llegaste con tu gloria, con tu luz, iluminaste nuestra vida cuando íbamos en la oscuridad. Saludos, bendiciones, somos Project Team Studio Music, un proyecto de Dios y para Dios. Sigamos caminando hacia una eternidad con Dios.